Bien, recordar que esta clase no tiene fines lucrativos, es completamente gratuito con la finalidad de compartir los conocimientos. Iniciamos con el llamado de lista. Abanto García, René Wagner. Muy bien. Acosta Rodríguez, Vanessa de Los Ángeles. Ya, muy bien. Castillo, Cuadra, Junior, Jonathan. Castillo, Cuadra, Junior, Jonathan. Cuno Flores, Ángel. Buenas noches, presente. Muy bien, buenas noches. Cenepo Ortega, Robin. Buenas noches, presente. Muy buenas noches. Chávez, Chuquilín, Anthony César. Muy bien. Choquehuanca, Apaza, Alexander. Dante, Giovanni, Antonio Ñaui. Gómez, Quispe, Henry, Samuel. Gómez, Presente, buenas noches. muy bien, buenas noches. González, Herrera, Nilsa, Marristelli. Leontop, Farroñay, Milton Davis. Presente, buenas noches. Muy buenas noches. López Tamayo, Axel Ivanov. Miranda Cosi, José Luis. Osorio Briceño, María Daniela. Presente, profesor. Muy buenas noches. Pacolla, Cayola, Carlos Ángel. Kenta Chambi, Jonathan Giovanni. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rivera, Loyola, Mitchell, Jefferson, Paul. Rodríguez, Calla, Renzo, Jonathan. Rodríguez, Calla, Renzo, Jonathan. Simbaña, Caiza, Cristian, Gabriel. Simbaña, Caiza, Cristian, Gabriel. Sí, buenas noches, presente. Simbaña. Sí. Muy bien. Taboada, Sarabia, Oneil del Piero. Valencia, Valeria. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. Valverde, Paitampoma, Marlon Steven. Varas, Serna, Milagros. Yucra, Yucra, Elmer. Zambrano, Lucero, Angie, Alejandra. Buenas noches, sí, presente. Muy buenas noches. Tarazona, Luis. Presente, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, listo, Ya. excelente. Ya tenemos todo, se ha tomado la lista, ¿no? Recuerden siempre que si no van a asistir a la clase, cualquier motivo, siempre es bueno avisar, ¿no? Para poder justificar por qué, porque cuando nosotros vamos a llevar este curso durante 7 semanas, entonces para el próximo nivel, para que ustedes puedan volver a continuar este curso de manera gratuita, se tiene que verificar también el hecho de la responsabilidad, ¿no? Este curso se está brindando con tal manera de que
se puede apoyar, ¿no? El crecimiento profesional de los estudiantes, ¿no? O que están realizando de repente prácticas preprofesionales. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Bien, señores, como ustedes pueden observar, antes de eso, si en algún momento ustedes observan que la pantalla se para o tenemos algún problema con respecto al audio, háganlo saber de la manera inmediata para yo poder solucionarlo. No, no hay ningún problema con eso. Ahora sí, entonces vamos a continuar. Bien, miren señores, este es nuestro entorno de Inventor para iniciar, ¿no? Este de acá. Este es lo que se diría la pantalla de inicio, para hacerlo práctico. Aquí nosotros nos vamos a enfocar primero en la pantalla o en el recuadro de nuevo. Aquí, señores. ¿Por qué? Porque aquí va a ser donde nosotros vamos a crear lo que es las nuevas piezas, un nuevo ensamble, un nuevo dibujo, ¿no? O una nueva presentación. Cualquiera de estas 4 plantillas nosotros podemos utilizar, pero va a depender de lo que vamos a realizar. Por ejemplo, en este entorno de parte, ¿no? O de pieza, es donde nosotros vamos a crear nuestros componentes, nuestros sólidos. En el entorno de ensamblaje es donde nosotros vamos a unir esos componentes o unir otros subensamblajes. En el entorno de dibujo, ¿no? Es donde nosotros vamos a realizar los planos tanto de piezas, partes o de ensamblajes. Y en la presentación es donde nosotros vamos a poder explosionar o dar o hacer una presentación de nuestro proyecto. Bien, ¿cómo tenemos que configurar nosotros nuestro entorno de trabajo para iniciar? Miren, en el cuadro de nuevo, ustedes pueden visualizar acá un engranaje, ¿no? Esto es la configuración. Aquí en la configuración, nosotros vamos a seleccionar primero las unidades de medidas con las que vamos a trabajar. Por defecto viene de esta manera. Viene así, en pulgadas y con el sistema ANSI, ¿no? De esa manera es como viene por defecto el Inventor. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Bueno, en mi curso vamos a trabajar con milímetros y vamos a trabajar con el sistema ISO. Bien, ahí está. Milímetros y el sistema ISO. Entonces, una vez nosotros configuramos de esta manera, lo que vamos a presionar es el botón OK. Presionamos sobre escribir, o en este caso en inglés, overwrite. Muy bien, podemos verificar ahora, nuevamente presionando el engranaje, de que las unidades de medida están en milímetros y está con el sistema ISO. Entonces, todos en este momento van a modificar, ¿no?, la unidad con la que están trabajando. Bien, ese es el primer paso que vamos a realizar. Bien, acaban de ingresar 2 alumnos. ¿Me podrían brindar sus nombres, por favor, para colocarle en la asistencia? Sí, mi nombre es Onil Taboada Sarabia. A Muy ver, buenas noches. muy buenas noches. Un momento. Ya, muy bien. Y la otra persona que acaba de ingresar, ¿cuál es su nombre, por favor? Aló. Bien, bueno, vamos a continuar. Una vez que nosotros hemos configurado, ya podemos iniciar nuestra nueva pieza o nuestra nueva parte. Ahora, para eso nosotros, además de utilizar aquí la ventana de nuevo, podemos realizarlo en otro entorno, de otra manera, disculpen. Por ejemplo, nosotros podemos dirigirnos aquí a los accesos rápidos, ¿no? Es similar a cualquier programa de Office. Ustedes presionan acá en la hoja nueva y va a abrirse esta pantalla que está acá, donde ustedes pueden directamente seleccionar, por ejemplo, aquí estándar y EPT como parte. También pueden, con el atajo en el teclado, control más N, se abre esta ventana dinámica.
Igual seleccionan estándar y EPT, crear, ¿no? Y por último, lo más rápido es directamente clic en el botón de parte o pieza. Muy bien, le voy a dar un clic acá y va a comenzar a cargar el entorno de pieza, el entorno de parte. A ver, un momento, vamos a esperar que reaccione. Bien, listo. Ya tenemos el entorno de pieza, el entorno de parte. Espero que todos los presentes también hayan podido abrir este entorno, ¿no? Para que puedan realizar junto conmigo todos los trabajos de manera inmediata. Bien, primero vamos a ver un poquito de interfaz. La interfaz vamos a ir aprendiéndolo a medida que también va avanzando el curso, porque hay partes de interfaz que se necesita que tenga un sólido aquí presente para poder visualizar los cambios. Dime, Anthony, ¿qué parte te gustaría que repita? A ver, vamos a ver. Lo que se acaba de realizar, Anthony, es lo siguiente. Simplemente dar un clic acá, en la plantilla de pieza, de nueva parte. Aquí le doy un clic. Y ahora me aparece la interfaz de pieza, la interfaz de parte. Ahora sí, Anthony, ¿quedó clara tu duda? Muy bien. No, no te preocupes. Bien. Ahora, una vez que estamos en esta interfaz, nosotros vamos a notar cosas principales. Una de ellas, ¿cuál es? Una de ellas es esto de acá, ¿no? La ventana de modelado o el árbol de operaciones o el gestor de diseño. Otro es el ribbon, la cinta de operaciones o la cinta de opciones. Esta parte de acá, ¿no? Entonces, estos dos son bastante utilizados. Uno, para poder ver cuál es el historial, ¿no? de operaciones de nuestro sólido, ¿no? Que vamos a tener acá. Y esta cinta es donde vamos a ubicar todas las operaciones, ¿no? Y también vamos a visualizar todas las herramientas de boceto, a priori. También vamos a ver otras opciones de anotación, de inspección, herramientas, administración, de vistas, ¿no? En fin, bien. Ahora, ¿qué errores uno a veces suele cometer? Por ejemplo, y a veces dice, no, ¿qué puedo hacer para recuperar esto? Miren, uno, por ejemplo, puede pasar esto. ¿Qué pasa si yo pierdo por casualidad aquí mi ventana de modelo, ¿no? El gestor de diseño. ¿Cómo puedo volver a recuperarlo? Bien, de la siguiente manera. Yo me dirijo acá a la opción de ver, de View, y donde dice Interfaz de usuario, User Interface, selecciono, y como pueden observar, hay algunos que están con check y hay otros que se encuentran desactivados. En este caso, el que se encuentra desactivado es el de modelo, model. Entonces lo activo y nuevamente recupero mi ventana de modelo. Acá ustedes pueden observar un cubo dinámico. Este cubo dinámico me va a permitir girar, ¿no? Mi sólido en todas las vistas, en las 6 vistas ortogonales que se tiene. Entonces le voy a dar acá. ¿Qué pasa si por algún motivo se llega a desaparecer mi cubo dinámico? De igual manera, aquí en vista, interfaz de usuario, puedo activarlo. Ahí está. Mi barra de navegación también, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo ir activando, desactivando las cosas que creo necesario. Bien.
¿Qué otras cosas puedo yo identificar aquí en la interfaz? Esto, la triada de referencia. Esta triada de referencia me va a permitir visualizar el plano de trabajo en el que más o menos me estoy colocando, me estoy orientando. Por ejemplo, si yo doy un clic aquí en el cubo dinámico donde dice front, que es la vista frontal, me va a determinar con el eje X y el eje Y, ¿no? Si yo lo giro, por ejemplo, acá, ahí estaría trabajando con el eje X y el eje Z, ¿no? Bueno, lo ideal es trabajar aquí en front, con el plano X, Y. Bien, nuevamente coloco acá en 3D Model, ¿no? Modelo 3D. Y ahora, ¿qué otros detalles me voy a fijar aquí en Inventor? A principio, la carpeta de origen. Esta carpeta de acá va a contener los planos iniciales de trabajo. Si ustedes le dan clic en el desplegable, van a poder visualizar, van a poder apreciar los 3 planos de trabajo, los 3 planos de origen. El plano YZ, el plano XZ, el plano XY. También vamos a visualizar el eje X, el eje y el eje Z. Y por último, el punto de origen, el center point. Y vamos a ver cómo este punto de origen va a ser de bastante utilidad al momento de crear un boceto. Muy bien. Ahora vamos a crear nuestro primer boceto. Vamos a dejar así desplegado la carpeta de origen para visualizar cómo se van realizando los cambios. Bien, para crear un nuevo boceto o un nuevo sketch 2D, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Doy clic acá sobre el icono de Sketch 2D, ¿no? O boceto 2D si lo tienen en español, y verificar que diga 2D Sketch o boceto 2D, porque también tiene la opción de boceto en 3D. Entonces, verificar que esté en 2D. Y ahora puedo dar un clic sobre su botón. Muy bien. Cuando yo doy clic sobre iniciar un boceto en 2D, me va a aparecer debajo del mouse un icono de un lápiz con un papel por debajo, que significa que debo seleccionar un plano para crear un nuevo sketch, o también podría seleccionar un sketch existente o editar un sketch que ya existe, ¿no? Bien, en este caso, como va a ser el primer sketch, el primer boceto que voy a crear, voy a tener que seleccionar uno de estos 3 planos de trabajo. ¿Se dan cuenta? Se han activado los 3 planos de trabajo. Entonces, donde nosotros vamos a trabajar a principio va a ser en el plano XY. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Primero, coloco mi cursor sobre mi puntero, sobre el plano XY, y le doy un clic. Muy bien. Como pueden notar, acaban de abrirse o acaba de visualizarse aquí en el área de trabajo, ¿no? Los 2 ejes de coordenada, ¿no? Uno que corresponde al eje X y el otro que corresponde al eje Y. Además, si ustedes son un poco más observadores, van a poder visualizar también el punto de origen, el center point que les estaba mencionando, ¿cierto? Bien, ahora, otro error usual que suele pasar, ¿cuál es? Señores. A veces uno está trabajando y por error selecciona, yo por ejemplo le voy a dar un clic al punto de origen. Lo seleccionan y por error, por eliminar otros elementos, ¿no? Uno presiona el botón suprimir, que es para eliminar entidades dentro del espacio de trabajo de Inventor. Presiona suprimir y por error elimino mi punto de origen, elimino mi punto centro. ¿Qué puedo hacer? Bien, lo siguiente, no te alarmes, tienes que seleccionar el botón proyectar geometría, Project Geometry, que se encuentra acá. Miren dónde está. ¿En dónde estoy ahora? En la opción de boceto, en la opción de sketch. Selecciono Project Geometry y como ustedes pueden observar, debajo de mi puntero está el botón más, que es de añadir o seleccionar.
Entonces, ¿qué voy a seleccionar? En la carpeta de origen voy a seleccionar el punto centro. Miren, le doy un clic, escape, porque ya no voy a utilizar el comando de Project Geometry, y nuevamente se visualiza ese punto de origen. ¿Por qué? Lo que hice es proyectar el punto de origen en el plano de trabajo. Bien, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? Si no, para continuar. Bien, no habiendo más consultas, no habiendo ninguna duda, continúo. Bien, señores, primero nos vamos a enfocar acá. Voy a seleccionarlo en esta parte de acá. Aquí. En crear, en modificar, en crear, ¿ya? En dibujar. Aquí. Todos estos botones que ustedes observan acá los vamos a desglosar y ver qué opciones y qué alternativas tenemos o cómo utilizarlos. Por ejemplo, empezando el más básico y el más utilizado, línea, ¿no? Entonces, miren, si ustedes dan un clic debajo de línea, van a observar que hay más de una opción. Tenemos el spline con el control Bezier, ¿no? El de interpolación, el que es el más común, con curvas de ecuación, ¿no? Y el otro que es con el smooth, el G2. Vamos a utilizar ahorita línea. Estos dos de acá, los spline, normalmente se utilizan para hacer, por ejemplo, figuras un poquito más complejas, cuando se trabaja con lo que es superficies, para hacer productos plásticos. Entonces, vamos a trabajar primero con línea. A ver. Una vez que yo selecciono el comando de línea, pueden observar que hubo un cambio en mi cursor, ¿no? Se tiene la forma de una cruz y un punto amarillo lo acompaña hacia donde se dirige. Voy a presionar nuevamente escape para que se visualice ese cambio. Presiono acá el botón de línea y como pueden observar, aparece esa cruz con ese punto amarillo. ¿Cómo utilizo yo este comando de línea? Muy simple. Le doy un clic donde deseo que inicie, ¿no? No tengo que tener sostenido ese clic. Mi mano ahorita no está sosteniendo el mouse o el clic del mouse. Suelto, ¿no? De esta manera. Ahí está. Y por ejemplo, yo le digo que finalice acá. Le doy un clic, por ejemplo. Ya está. Si yo deseo continuar, ¿no? Puedo hacerlo. Por ejemplo, voy a darle otro clic por acá, ¿no? Si deseo, sigo continuando. Y si quiero, por ejemplo, cerrar este triángulo, ¿no? Lo que debo hacer es acercar mi cursor, miren, está de color amarillo, acercar mi puntero al punto de inicio de esta línea, y como pueden observar el cambio, ahora se coloca el punto de color verde. ¿Eso qué quiere decir? Que es el punto final de esta línea que voy a crear, está coincidiendo con el punto inicial de esta otra línea. Entonces, si yo le doy un clic acá, ahora no me va a permitir crear otra línea a partir de ahí como había sido en los otros casos, porque acabo de cerrar un perfil, ¿no? Acá ya hay una pequeña región. Entonces me dice que si yo puedo continuar creando más líneas, ¿no? Por ejemplo, voy a crear una línea por acá que inicia acá y que termina acá. Ya está. ¿Se dan cuenta? Y ahora sí puedo continuar a partir de esa línea. ¿Por qué? Porque todavía no tengo un perfil cerrado. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, solamente quiero crear una línea, no quiero crear más líneas? Bueno, puedes presionar escape en tu teclado o con un clic derecho, ¿no? Le das OK. Cualquiera de los dos es válido. ¿Bien? Cualquiera de esas dos opciones, cualquiera de esas dos alternativas es válido. Repito, ¿cómo hice esa parte? Selecciono esta línea, le voy a dar suprimir para eliminarla. Nuevamente vuelvo a seleccionar el comando de línea, le doy un clic por acá, le doy otro clic por acá, y si ya no deseo continuar con ese comando, presiono el botón escape de mi teclado o clic derecho, OK. Cualquiera de esas dos opciones es válida para finalizar el comando de línea. Bien, entonces
a principio hagan este pequeño triángulo y esta línea para practicar el manejo del comando. Vamos a dar un minuto para que se pueda realizar ese ejercicio. Si hubiese alguna pregunta, pueden realizarla. Bien, ahora sí, continuamos. El otro comando que podemos observar es el comando de círculo. Al igual que línea, si uno da clic en su botón desplegable del círculo, puede observar que tiene tres alternativas. El primero es círculo de punto centro, el otro es círculo tangente y por último tenemos el elipse. Comencemos por el círculo. Miren, voy a seleccionar este de acá, este círculo, y si ustedes se dan cuenta, si yo no lo selecciono y pongo mi cursor sobre el botón de círculo, me da una previsualización, ¿no?, de cómo debo yo crear este círculo. Si ustedes se fijan, primero te dice que debes dar clic en el centro del círculo y luego debes dar un segundo clic en una de las cuadrantes o el radio del círculo, ¿no? Y de esa manera se crea esa entidad. Entonces yo le voy a dar un clic a esta primera opción de círculo y voy a hacer lo que me dice el inventor. Primero doy un clic en el donde creo que es su punto centro del círculo o donde creo conveniente, clic, y luego formo el radio, el diámetro, ¿no? Y doy clic en una de las cuadrantes del círculo. Por ejemplo, acá. Muy bien. De esa manera acabo de crear un círculo. Si deseo, puedo seguir y continuar creando otro círculo. El punto centro de este círculo, por ejemplo, yo quiero que inicie en esta línea, en este punto de acá, ¿no? En el punto final de esta línea. ¿Cómo hago? Muy bien, yo puedo colocar directamente el cursor sobre ese punto. Y como pueden observar, cuando yo me coloco sobre ese punto, también cambia a color verde, ¿no? Ahí está. Le doy un clic y creo mi círculo. Con 2 clics, ya está. Escape si deseo finalizar ese comando. Bien, de esa manera acabo de crear el círculo de 2 puntos. Ahora, ¿cuál es el otro círculo que tenemos? Tenemos el círculo tangente. Este círculo tangente va a necesitar de 3 líneas. Observen acá. Miren, a diferencia del anterior círculo, ahora el cursor tiene un botón de más cuando selecciono el círculo tangente. No tiene, como hace un momento, con el otro círculo de 2 puntos, de punto centro, ¿no?, que se ponía una cruz con un punto amarillo, sino que en el círculo tangente aparece el botón de más debajo del cursor. Eso significa que vamos a tener que seleccionar algo. Pues vamos a tener que seleccionar las 3 líneas que van a ser tangentes con el círculo. Por ejemplo, acá tengo 3 líneas. Le voy a dar clic a esta línea, y cuando yo coloco el cursor ya sobre esta línea, se puede ver una previsualización de cómo se va a formar este círculo. ¿Se dan cuenta? Miren, ni bien pongo el cursor sobre esta línea, se previsualiza cómo se va a formar ese círculo. Le doy un clic para que se cree el círculo, ¿no? Ahí está. Entonces, presiono escape si ya no deseo fabricar más círculos tangentes. Ahí está. Bien, de esa manera acabo de crear mi círculo tangente. Ahora, ¿es necesario que para crear el círculo tangente las 3 líneas estén conectadas? No, no es necesario. Y ahora lo vamos a verificar.
vamos a seleccionar estas 3 líneas de acá, por ejemplo, para el círculo tangente. Voy a dar un clic acá, círculo tangente, selecciono esta línea, y por último, esta línea. Y como pueden observar, se acaba de realizar también un círculo tangente con estas 3 líneas. Pero ustedes me dirán, pero profe, con esta línea de acá y con esta línea de acá, el círculo no tiene contacto como en este de acá. Es verdad, pero si uno proyecta esta línea, se dan cuenta, en su proyección de la línea, en su recta, es tangente con este círculo, ¿verdad? Ahora, de igual manera, esta línea en su proyección es tangente con este círculo. Bien, ahora que ya tenemos más geometrías dibujadas en este entorno, observen acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿no? Yo acerco demasiado o me alejo demasiado, ¿no? Con la rueda del ratón, por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy ahí y me perdí. eh, no encuentro lo que he dibujado. Cuando muevo, retrocedo el mouse, no lo encuentro, ¿no? Y yo sé que estoy en un sketch, estoy en un boceto, porque sí activo este botón de Finish Sketch y porque el único que está resaltado en mi cuadro de modelo es el sketch o el boceto. Entonces yo sigo dentro de un sketch, sigo dentro del boceto. Pero ¿cómo puedo yo visualizar todo el trabajo que estoy realizando? Una manera muy rápida y muy sencilla de ubicarlo es aquí, con la barra de navegación. Aquí donde ustedes observan, debajo de la mano hay una lupa con un cuadro, hay un desplegable. Seleccionen la opción de Zoom All, Zoom Todo. Entonces ustedes seleccionan ese botón y como pueden notar, se acaba de visualizar todo lo que hemos dibujado sin importar dónde se encuentre, ¿no? Nuevamente, presiono Zoom All acá y se visualiza todo lo que tengo dibujado. Bien, ahora por último, dentro del comando de círculo, voy a realizar el elipse. Si yo pongo mi cursor sobre elipse, puedo visualizar que me dice que tengo que hacer 3 clics. Uno es el punto centro, el segundo clic corresponde al eje mayor o al eje menor, y el tercero también el eje mayor o el eje menor, ¿no? Entonces voy a seleccionar elipse, voy a crear un elipse por acá, aquí va a ser su punto centro, le digo que hacia acá sea el eje mayor y hacia aquí sea el eje menor. ¿Es necesario ese orden? No, no es necesario. Yo puedo empezar primero, ¿no? Pongo acá primero sí el punto centro, luego puedo hacer primero el eje menor y por último el eje mayor. Escape, no hay problema. Bien, ahora sí, de esa manera he utilizado los 3 comandos que tengo dentro de la opción de círculo. Bien, vamos a revisar acá, hay una pregunta me parece. Ah, ya, correcto. Bien, listo, señores. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a la construcción tanto de los círculos como del elipse? Bien, en caso no hay preguntas, nuevamente se va a dar un minuto para que puedan realizar estas entidades geométricas. Bien, dime, Ángel, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches, profesor. Estaba viendo que el círculo le puedo poner un radio, pero con la elipse, ¿cómo hago para ponerle una medida exacta para los ejes? Ah, ¿te refieres para dimensionarlo? Sí, eso mismo.
Ya, muy bien. Bien, eso de dimensión lo vamos a ver en otra clase, pero te puedo ir dando un alcance, ¿no? Yo selecciono aquí en dimensión, le doy clic aquí en el punto centro y luego le doy un clic acá. Disculpa, a ver, ¿qué está pasando? Porque no me activa. Un momento. Ya. Ahora sí, disculpa. Dimensión, selecciono dimensión y le doy clic al elipse directamente. Y puedo seleccionar tanto el eje mayor como el eje menor. ¿Ah? De esta manera. Solamente das clic en el elipse y te bota en ambos ejes, según tú cómo posiciones tu cursor. Ahí está. ¿Quedó claro tu pregunta, Ángel? Sí, profesor, muchas gracias. Listo, no hay ningún problema, ¿ya? Bien. Ahora sí, vamos a continuar. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Sí, soy Daniela. 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 Sí, Discúlpame un momento, déjame. ¿Te llamé en la lista o no te llamé en la sí, sí lista? me llamó. Ah, ya, listo, muy bien. Dime, Sí. Daniela, pregunta. Disculpe, ¿podría repetir por favor la parte del elipse para colocar las medidas? ¿Cómo lo Ah, hizo? claro, sí. Tú le das clic aquí en dimensión, ¿no? Le das un clic acá, directamente al elipse, y te bota tanto en el eje mayor como en el eje menor, según donde tú ubiques tu cursor. Así, de esta manera, Listo, nada profe, más. muchas gracias. Muy bien, excelente. Bien, continuamos entonces. Ahora, al lado de círculo nosotros tenemos el botón de arco y también tenemos tres opciones: arco 3 puntos, arco tangente y arco de punto centro. En el primero, el arco 3 puntos, su propio nombre ya lo está diciendo, vamos a tener que dar clic en 3 puntos. El primero, ¿se está escuchando claramente? ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahora sí, arco 3 puntos. El arco 3 puntos, como su propio nombre lo dice, tenemos que dar clic en 3 puntos, ¿no? Uno es el punto de inicio, el otro es el punto final y para finalizar es el radio, ¿no? Vamos a seleccionarlo. Arco 3 puntos. Por ejemplo, voy a crear punto de inicio, punto final y por último aquí, el radio del arco. Si deseo, puedo seguir creando más arcos. Por ejemplo, otro por acá, ¿no? 1, 2, 3. Escape si deseo salir del comando, ¿no? O clic derecho, OK. Bien, de esa manera creo un arco de 3 puntos. Súper práctico, súper sencillo. Otro, tenemos el arco tangente. Este arco tangente se diferencia, como ustedes pueden observar, me aparece nuevamente el botón de más. Entonces quiere decir que no voy a dar clic, sino que tengo que seleccionar algo. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar aquí esta línea. Yo le doy un clic sobre esta línea, ¿no? Y como pueden observar, se crea un arco que es tangente, ¿no? A esta línea. Y profe, ¿solo funciona con líneas? No, también funciona con arcos. Observen acá. Yo le doy un clic a este arco y crea un arco tangente a ese otro arco. Escape. Bien. De esa manera yo utilizo el arco tangente. Y por último tenemos el arco de punto centro, ¿no? De igual manera también son 3 puntos, pero ¿en qué se diferencia con el anterior? Que aquí se inicia dando clic al punto centro. Veamos. Arco, punto centro. Le doy un clic. Primero va a ser el punto centro de ese arco. Luego donde inicia. Y por último, donde termina. Voy a crearlo por acá. Acá. Ahí está. Otro por acá voy a crear para que se visualice un poco mejor. Le doy un clic acá. Y luego otro clic acá. Muy bien. Escape. De esa manera yo creo el arco, ¿no? De punto centro. Y así hemos utilizado los 3 tipos de arco. A ver, voy a leer las preguntas. Listo. Bien. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que se va desarrollando en este momento, puede realizarla, ¿no? Se va a dar un minuto para que se pueda crear estos arcos, ¿no?
Bien, continuamos entonces. Listo. Ahora tenemos el comando de rectángulo y este comando es el que tiene más opciones que todos los demás. Vamos a alejarnos un poquito y vamos a mover esto de acá. Presiono la rueda y esto funciona, no sé si ustedes conocen en el AutoCAD el comando de PAM, ¿no? De igual manera funciona. Bien, por acá lo voy a colocar. Ahora voy a utilizar el comando de rectángulo. Dentro de rectángulo tengo 10 opciones. Rectángulo 2 puntos, rectángulo 3 puntos, rectángulo de 2 puntos, punto centro, rectángulo 3 puntos, punto centro, el slot o ranura, ¿no? De centro a centro, el slot de extremo a extremo, el slot de punto centro al centro del arco, slot o ranura de ranura arco 3 puntos, ranura de arco punto centro y por último el polígono. Muy bien, rápidamente, vamos a seleccionar el rectángulo 2 puntos. Muy simple, muy sencillo. Lo único que tenemos que dar es clic en uno de sus vértices o donde crees que va a ser uno de sus vértices, una de sus esquinas, y en una esquina opuesta. Ya está. De esa manera he creado, escape, mi rectángulo 2 puntos. Rectángulo de 3 puntos. De igual manera, ahora voy a tener que seleccionar 3 vértices. 1, 2, 3. Escape. Ahí está, ¿no? El rectángulo 2 puntos, punto centro. Esto es algo similar como construir un círculo. Miren acá. Yo le doy un clic donde creo que va a ser el punto centro de este rectángulo, ¿no? De este cuadrilátero. Le doy un clic acá y luego en uno de los vértices. Escape. ¿Cuál es la diferencia entre este rectángulo 2 puntos de punto centro con este rectángulo de 2 puntos? Que además de que parto desde el punto centro, ¿no? Desde el centroide de este rectángulo, aparecen 2 líneas constructivas. No sé si lo pueden lograr a visualizar, es como un color amarillo. Estas son líneas constructivas. Entonces, ¿esto qué ventaja me da por sobre este de acá? Que si yo estiro o conduzco desde esta esquina, arrastro este vértice, le doy un clic, no lo suelto, lo arrastro, se dan cuenta cómo de manera simétrica se va aumentando o disminuyendo el tamaño de este rectángulo, ¿no? Por otro lado, no pasa eso con este de acá, se dan cuenta, ¿no? Y bueno, también tenemos el rectángulo de 3 puntos, punto centro, que es similar al de 2 puntos, solo que la diferencia es que tengo que seleccionar 3 puntos. Primero igualito, el punto centro, el centroide, ¿no? Ahí está, listo. Se creó el rectángulo de 3 puntos, punto centro, ¿no? Igual con sus líneas constructivas, ¿no? Como pueden notar, ahí está. Bien. Tenemos también lo que es ranura, el slot. Y esto de aquí sí es una herramienta muy importante porque va a permitirnos crear de repente dentro de un eje un canal chavetero o de repente algunas ranuras por ahí, ¿no? Que van a necesitarse. Entonces, depende del tipo de ranura que vayamos a crear o la dimensión que nos dé en el plano para hacerlo un poco más rápido, vamos a seleccionar cualquiera de estos tres, ¿no? Según su versatilidad. Por ejemplo, el primero que tenemos es la ranura de centro a centro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va a ser desde los centros de cada uno de los arcos. Por ejemplo, le voy a dar un clic acá. El primer punto centro, el segundo punto centro y por último el ancho de la ranura. Ya está. Escape. Entonces, ¿dónde yo di clic primero? Yo di clic primero acá, en el punto centro de este arco. Luego di un clic en el segundo punto centro, en el punto centro de este arco. Y por último, di clic aquí para el ancho de esta ranura. Bien. Luego tenemos lo que es el slot total, ¿no? O el slot de extremo a extremo, la ranura de extremo a extremo. ¿Por qué? Porque primero voy a dar en una cuadrante del arco, en una segunda cuadrante del arco y por último el ancho de la ranura. Entonces, ¿dónde di clic acá? Le di clic aquí, ¿no? En esta cuadrante, segunda cuadrante y por último el ancho de la ranura. Diferencias que se notan acá, que esta línea constructiva parte de centro
a centro, mientras que esta línea constructiva de acá parte de cuadrante a cuadrante, es decir, la longitud total de esta ranura. Y aquí de centro a centro. Y por último tenemos la ranura de punto centro. De igual manera, 3 puntos. ¿Cuál es la diferencia? Que este parte desde el punto centro, ¿no? O desde el centroide de esta ranura. Le doy un clic por acá. Un segundo clic en el centro de uno de los arcos. Y por último, el ancho de la ranura. Escape. Si se dan cuenta, este es similar al momento de cuando es construido ya con esta ranura de centro a centro. La diferencia es que vamos a partir del centro de esta ranura, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito partir desde un punto, por ejemplo, de este punto, de este vértice, de este rectángulo, y necesito que sea compartido en ambos lados, pues seleccionaría la ranura punto centro. Pero si, por ejemplo, si yo aquí, necesariamente aquí, necesito que parta el centro de uno de los arcos, seleccionaría esta ranura de centro a centro, ¿no? Entonces, porque al final, si se dan cuenta, los tres tienen las mismas características, ¿no? Las ranuras. Solo al momento de construcción es lo que marca su diferencia. Bien. Ahora tenemos las ranuras de arco, ¿no? 3 puntos. Bien, le doy un clic. Es similar a crear un arco 3 puntos, ¿no? Primero, donde inicia, donde termina el radio del arco y por último el ancho de la ranura. ¿Se dan cuenta? Lo primero que hice que fue dar un clic donde inicia el arco, es decir, en el punto centro de este arco de la ranura. Luego, donde termina este arco, es el segundo punto, acá, ¿no? Que corresponde al punto centro de este arco. Y por último, el radio de este arco, ¿no? Y luego tenemos el ancho de esta ranura. De esa manera he creado una ranura arco 3 puntos. Tenemos también la ranura de arco punto centro. Es similar al arco punto centro su construcción. Voy a realizarlo por acá. Doy un clic, primero el punto centro del arco, donde empieza el arco, donde termina el arco y el ancho de la ranura, ¿no? ¿Cómo construí este arco? ¿No? Di un clic en el punto centro de este arco, el segundo clic donde inicia este arco, donde finaliza este arco y por último el ancho de la ranura. Bien, para finalizar el comando rectángulo tenemos lo que es polígono, aquí. En esta opción de polígono yo tengo lo que es la opción inscrita o circunscrita, ¿no? Bien, el número de lados. Por ejemplo, por defecto siempre te viene 6 lados. Voy a crear un hexágono. Parto desde el punto centro de ese hexágono y ahí está. En uno de sus vértices, ¿no? Y me acaba de crear un hexágono. Si yo le presiono en el botón de hecho o en escape, me retiro de ese comando. ¿Cómo hago para que estos puntos de color amarillo, por ejemplo, desaparezcan? Presiono el botón F9 de mi teclado. ¿Verdad? Con F9 ya no aparecen esas enmarcaciones de color amarillo. Bien. Ahora, si deseo crear un polígono de más lados, no hay ningún problema. Selecciono polígono, ¿no? Y por ejemplo le pongo 8 lados. Aquí está. Listo. Escape, ¿no? Pero si yo deseo continuar, le puedo cambiar acá por 12 lados y ahora me va a crear un polígono de 12 lados, ¿no? Escape. F9 para que no se visualicen esos botones. Bien, listo. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta con la construcción de estas geometrías? De igual manera, 1 minuto para que se puedan crear estas geometrías, ¿no? Completar lo que falta por ahí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿cuál es tu nombre? Angie, Ya, dime Angie, ¿cuál es tu consulta?
¿en qué difieren que las líneas que usted traza sean verdes y las mías me salen azules? O sea, ¿tiene algo que ver o es cuestión del inventor? De color azul. Ya. Una consulta, Angie. ¿Tú puedes visualizar aquí mi barra de estado, donde dice 104, necesita 104 dimensiones, No. acá en la parte inferior? O sea, ¿del suyo o del mío? Del mío, del mío. Sí. Ya. En el tuyo, por ejemplo, ¿cuántas dimensiones dice que necesita? Está en la parte inferior. Em, no, no me sale. Solo me sale en milímetros y ya. Y uno me sale. No te a ver, vamos a ver acá. En View, en interfaz de usuario, ¿tienes activado lo que es status bar o barra de estado? Sí, debe estar activo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y no te sale cuántas dimensiones necesita? No, solo me sale así en milímetros, pero no me sale nada más. Y acá 1, 1. Ya. Bien. Ujú. Tú me dices que te sale de otro color. Una consulta, ¿el fondo de tu pantalla está del mismo color que el mío o está con otro color? Es como un azul más clarito. Ah, ya. Es por eso que de repente está cambiando el color de línea. Es por la O interfaz sea, que... cuando le pongo sobre la línea, me sale verde, pero cuando le Cuando, trazo es azul. así como el mío, al revés, inverso al mío. Sí. Ujú. Ya, es solamente de repente por el hecho de que estás con otro tipo de fondo. Por ejemplo, acá yo le voy a cambiar el fondo. Ahorita vamos a ver Ah, si... pero no tiene nada que ver, o sea, No, es... no, no, no hay ningún problema con respecto a eso. A ver, de este color está más o menos tu... Sí, ¿Algo así? así, algo así. Ujú. Ah, ya, no, como te digo, es por el fondo nada más. ¿Ves? Como te das Ah, cuenta, ya. cambia. No hay ningún problema, Sí. no afecta eso, ¿ya? A ver, Ah, vamos ya, a muchas gracias. cambiar. Aquí está, listo. No, no hay problema. A ver, ¿cómo lo visualizan mejor? ¿Con este fondo o con el fondo de acá, de color celeste, jóvenes? Para más o menos también, El otro, profe, ¿este o el anterior? el anterior. El anterior, ya, Sí, el muy bien. primero. Sí, el anterior. Muy bien, listo, lo dejamos con el anterior. Ya está, no hay problema. Bien, entonces me parece que podemos Pro- continuar, ¿verdad? ¿O hay alguna Profesor, pregunta? sí, yo tengo una pregunta. Dime, te escucho. Cuando dijo, en el suyo aparece 104 dimensiones necesarias, en el mío aparece 62 cuotas necesarias. Ah, ya. ¿Qué Dime, diferencia? O sea, ¿cómo afecta? puede ser uno de que de repente yo he creado más elementos geométricos que tú, o puede que de repente alguno de los elementos que tú tienes construido le has ido colocando medidas. ¿Alguno de esas Vaya, dos, ¿Alguna de esas dos situaciones ha pasado? la primera, no tengo todavía no he creado todas Ah, ese es las el detalle. figuras. Lo que pasa es que esta Ah, barra de ya, ok. estado, que indica necesito 104 dimensiones, significa que necesita de acotar, de 104 acotaciones o restricciones que están acá, ¿no? Para que esté completamente definido, ¿no? Eso vamos a ver cuando toquemos la parte de restricciones de dimensión. Vamos a ver cómo es que tiene que definirse esto, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es incorrecto. No debería necesitar 104 dimensiones. Cuando uno crea un boceto, aquí debe decir completamente definido o full constraint, ¿ya? De momento dejémoslo así, nada más. Ahí está. No hay problema acá con esto, señores, no se preocupen. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, otra consulta antes de continuar? Bien, continuamos entonces. Miren, acá tenemos otro botón que es el de texto, pero tenemos dos. Tenemos uno que es texto y el otro es texto geométrico, que no es nada más que un texto sobre una geometría en específico. Vamos a iniciar con este de texto. Este texto es muy simple, simplemente es dar un clic, por ejemplo, acá, y automáticamente se nos abre este cuadro dinámico. Le puedes cambiar el tipo de letra, por ejemplo, Arial, ¿no? El tamaño de letra, ahí está, y le puedes colocar, por ejemplo, Fadinso, ahí está, listo. Le damos
desactivo esto un momento, le voy a dar OK. Ahí está. Escape si ya no deseo. Por ejemplo, yo lo veo muy pequeño. Ya, le doy doble clic, selecciono y le cambio el tamaño, por ejemplo, y acá le escribo 10, ¿no? Ya está, OK. Ah, ya, profe. De esa manera, tal cual. Le doy doble clic, por ejemplo, como yo dejé activo esta parte del cuadro de texto, puedo girar o puedo rotar mi texto, por ejemplo, en esta posición, OK, y acaba de rotar. Nuevamente le doy doble clic, con esto voy a rotar, OK, ahí está, doble clic, nuevamente roto, ahí está, ¿no? Y por último, nuevamente lo dejo en su posición original. Y ya está. Profe, ¿y cómo es el otro de texto geométrico? Bien, para eso tengo que tener una geometría como una línea o como un arco, ¿no? Voy a crear otro arco por acá un poquito más grande para que se diferencie. Ahí está. Escape. Ahora selecciono la opción de texto geométrico. Le doy un clic. Miren, cuando ya me aparece una cruz, significa que tengo que seleccionar algo. En este caso, este arco. Significa que el texto se va a adaptar sobre ese arco. Entonces, por ejemplo, nuevamente Fadinso. ¿No? Bueno, le voy a cambiar el tamaño. Le voy a colocar en 6. ¿No? Le voy a dar OK. Ahí está. Si yo quiero que esté en todo el arco, ¿no? Sobre todo el arco, aquí. Fit Text. OK. Ahí está, sobre todo el arco. ¿Se dan cuenta? Si quiero que de repente tenga negrita o tenga cursiva, cosas así, tal cual, ¿no? Puedo cambiarle su tipo de letra, ¿no? Cosas de Office, tipo Office, ¿no? Ahí está. OK. Listo. Bien. Si quiero, por ejemplo, yo colocarlo, por ejemplo, que esto aparezca por abajo, aquí le cambio en posición. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, quiero regresarlo a su posición original. Ahí está. Si, por ejemplo, yo quiero invertir, y esto es muy importante porque cuando uno realiza, por ejemplo, moldes plásticos, normalmente tiene que estar en negativo o en inversa la letra, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, acá. Así, de esa manera, ¿no? Eso que el macho tiene esta manera y al momento que se acuña, cuando uno lo gira, lo puedes visualizar de esta forma, ¿no? Por eso es importante tener este de acá, ¿no? El cambio de dirección. Listo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta con respecto a lo que se ha ido realizando? Con respecto Profesor, buenas noches. Una pregunta. Sí, ¿cuál es ¿Se tu le nombre? puede dar, Nilsa González, Ya, dime. se le puede dar color a las letras si quiero variarlo? ¿Le puedes dar ¿O color solo a con las letras? efecto? Ujú. Bueno, nunca he probado, la verdad, para serte honesto, cambiarle el color, pero vamos a cambiarle aquí con color, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Aquí, ¿viste dónde le di clic? Sí. Ya, vamos a Sí lo vi. cambiarle color. Por ejemplo, por un color verde. A ver, este verde de acá. A ver, le vamos a dar OK. Y acá OK. Sí, cambió. ¿Listo? Yo también acabo de aprender algo nuevo, ¿no? Muy amable, gracias también. Siempre es bueno con las preguntas. ¿Por qué no necesito tanto cambiarle el color aquí en el entorno? Porque normalmente esto que fabrico acá, por defecto se va a utilizar, por ejemplo, para que ingrese una cuchilla, una herramienta de corte y me haga la fabricación de estas letras, ¿no? Por eso que no tanto le cambio el color. Pero si tú deseas cambiar el color, el Inventor te lo permite con este botón de acá. Listo, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta antes de pasar a otro tema? El tamaño de letra no cambia. A ver, Vanessa, veamos acá. Le vamos a dar un doble clic, seleccionas primero lo que has escrito y luego le cambias el tamaño. Le voy a cambiar por el doble, por 20. Mira, vamos a visualizar cómo se encuentra en este momento y cuando presiono OK, cómo acaba de cambiar el tamaño de letra. De igual manera acá. Si yo le cambio, por ejemplo, por 10 acá, ¿no? OK, ahí está. Acaba de cambiar el tamaño de letra. A ver, verifícalo ahora. ¿Sí? Muy bien, excelente, Vanessa. ¿Alguien más tiene otra pregunta, otra duda antes de pasar a otro punto, a otro tema?
Listo. Continuamos entonces. Bien, a ver, voy a eliminar esa anotación ya un poquito que sea descuadrado. Voy a volver a enmarcarlo. Recuerden que estamos trabajando con esta parte de acá, que es de crear. Listo. Bien, ahora sí. Otro comando aquí en crear que tenemos es punto, ¿no? Es muy simple, solamente dar un clic donde yo creo que debe crearse ese punto. Ahí está. Listo. Muy bien. Nada más. No. En este momento quizás no se note mucho la finalidad del utilizar punto, ¿no? Pero vamos a observar de que más adelante este punto también nos puede ayudar para bastantes construcciones al momento de proyectar alguna geometría para otro boceto. Además que también nos puede servir para utilizar este de aquí, el spline de interpolación, ¿no? La tercera opción de línea. Miren, con esto conecto yo, por ejemplo, las curvas. ¿Se dan cuenta? Apoyándome de repente de esos puntos de trazado, ¿no? El spline. Ahí está. Como les dije, el spline me permite hacer un poco de formas irregulares. Le doy acá check, ok, y listo. Ahí creé mi spline, ¿no? Ya está. Bien. Continuamos. Punto, me parece que es algo sencillo, no hay mucho que explicar. Y ahora tenemos la opción de empalme, si lo tiene en español, si no me equivoco, ¿no? O fillet, si es que está aquí en inglés. Chaflán o chamfer, ¿no? Que pueden observarlo en el desplegable. Selecciono fillet, ¿no? El empalme, que es uno de los más utilizados. Ahí está. Miren, si se dan cuenta, lo que me está preguntando aquí, me acaba de aparecer este cuadro y debajo del cursor, ¿no? Hay como un botón de más. Voy a acercarme a este rectángulo de acá. Ahí. Listo. Entonces, ese botón de más me indica que tengo que seleccionar elementos, seleccionar entidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar estas dos líneas, pero aquí me pone un valor, y este valor es el que va a tener el radio. En este caso, si yo lo dejo ahí, va a tener el radio va a tener un valor de 2 milímetros. Si yo le coloco, por ejemplo, 4, entonces ahora el radio va a tener 4 milímetros. Ahí está. Y se dan cuenta que automáticamente aparece su acotación, ¿no? Ahí está, 4 milímetros. ¿Es la única manera de seleccionar? No. Directamente también yo puedo seleccionar en el vértice de estas dos líneas, en la intersección de estas dos líneas. Miren, yo le doy un clic y se genera ese radio. Profe, ¿y por qué acá no apareció la acotación? Lo que pasa es que como estoy trabajando con el mismo valor de 4, sin haber presionado escape, asume que estos dos radios son iguales, ¿no? Si yo, por ejemplo, hubiese presionado escape, ¿no? Presiono fillet y voy a trabajar con el mismo radio de 4, me aparece su valor. Miren, ahora presiono escape, nuevamente fillet, presiono acá, y ahora sí aparece su valor. Cambio, si yo trabajo con el mismo comando, ¿no? Solamente aparece en unos el valor del radio y en los otros lo asume que es igual, ¿no? Por construcción. Bien. ¿Qué otro botón teníamos ahí? Teníamos el botón de chamfer, de chaflán. Entonces vamos a seleccionar ahora chaflán. Aquí me pregunta 3 opciones. Tú deseas que sean de distancias iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, 2 con respecto al eje Y 2 con respecto al eje X, 2 milímetros, o deseas que sean distancias diferentes, por ejemplo, 2 milímetros en el eje X, 2 milímetros en el eje Y, ¿no? O viceversa. Y por último tenemos distancia ángulo. 2 milímetros con un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿No? Cuando se trabaja con 45 grados significa que ambas distancias van a ser iguales. El cambio es cuando es otro ángulo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar distancias iguales, ¿no? A ver, vamos a probar. Vamos a colocarle de igual manera 4 milímetros para que se note un poco mejor aquí. Le doy un clic acá, otro clic acá, y ahí está. Se acaba de crear un chaflán de 4×4, ¿no? Como pueden observar, la acotación aparece. Si yo selecciono y sigo trabajando con esta misma dimensión dentro del comando, entonces le doy, por ejemplo, un clic en la esquina directamente. No, no me permite. Entonces le voy a dar clic
en este lado de acá y en este otro lado de acá. Ahí está, ¿no? Chaflán de 4×4. Si deseo, puedo ya cambiar a ángulo distancia, 4×45, selecciono este de aquí con este de aquí, ahí está. Distancia de 4 milímetros con un ángulo de 45 grados. ¿No? A ver, distancias diferentes, voy a colocar 4 y acá voy a colocarle 2, a ver, para que se note el cambio. Ahí está, ¿no? 4×2. Bien. Va a depender de lo que estemos dibujando, de lo que se esté diseñando, para seleccionar alguno de estos chaflanes. Bien. Con respecto a esto de redondeo, de empalme, fillet o chaflán, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta tal vez? Bien, entonces nuevamente 1 minuto para realizar este ejercicio de redondeo, este ejercicio de chaflán, ¿no? Bien, listo, señores. Ya hemos terminado, como se han dado cuenta, con todos los botones que teníamos en la opción de crear, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora aprovechando que tenemos todavía un poco de tiempo, vamos a ver un poco de dimensión, ¿no? Acá, en lo que es la opción de constraint, ¿no? De construcción, exactamente en este recuadro de acá. Voy a señalarlo aquí, este de acá. Listo. Esto de aquí a nosotros nos va a permitir, ¿no? Colocar dimensiones. Por ejemplo, tenemos este botón de dimensión, un decir. Si se dan cuenta, me va a cambiar el icono a medida que yo me coloque sobre alguna entidad. Por ejemplo, si yo coloco mi cursor sobre esta entidad, me aparece un icono como va a acotar un radio. Si yo coloco el cursor sobre este círculo, me va a acotar en forma de diámetro. Si yo coloco mi cursor, por ejemplo, sobre esta línea, me va a acotar una longitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a darle una medida a este arco. Le doy un clic, ahí está, ¿no? Para que se cree esta acotación, debo dar un segundo clic donde deseo ubicarlo. Muy bien. Entonces, aquí me pregunta, ¿deseas editar la dimensión? Si tú quieres cambiarle la dimensión por una en específico, lo haces. Por ejemplo, le voy a colocar 36. Doy un check. Ahí está, 36, ¿no? A diferencia del AutoCAD que uno a principio se debe crear la dimensión, el Inventor es bastante flexible y te permite cambiar la dimensión a medida que tú vas modificando tu boceto. Ahora probemos, por ejemplo, con esta circunferencia. Le doy un clic y me aparece el diámetro. Por ejemplo, le coloco 16. Profesor, ¿Sí? ¿Te escucho? una pregunta. Entonces, ¿el Inventor es más mejor que el AutoCAD? ¿El Inventor es mejor que el AutoCAD? Sí, por amplia ventaja, en definitiva. Me atrevo a decir que sí, el Inventor para lo que corresponde a mecánica, ¿no? Y matricería le lleva pues bastante ventaja, ¿no? Creo yo que si uno maneja el Inventor, tanta necesidad de utilizar el AutoCAD no hay, ¿no? Te bota todas las dimensiones, en la opción de plano te permite un ensamble, es flexible, ¿no? Entonces, creo yo que, además, ambos son de la misma marca, son de la marca Autodesk, ¿no? Por eso son compatibles.
Profe, ¿y el SolidWorks? El SolidWorks. Si tú me preguntas por el SolidWorks, yo podría decir que el SolidWorks es mucho más amigable que el Inventor con respecto al desarrollo, a la creación de algún diseño, ¿no? Me gusta bastante el SolidWorks para trabajar, para serte franco, en lo personal, ¿no? Pero siempre es importante manejar todo tipo de software de dibujo, sobre todo cuando te vas a ir por el lado del diseño industrial o el diseño mecánico, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Tal vez. Bien, por ejemplo, ahora tenemos acotar, por ejemplo, este hexágono de acá, ¿no? Este hexágono de acá. Si tú quieres acotar el lado, simplemente le das clic, ¿no? ¿Cuánto vale su lado? Por ejemplo, acá clic a esta línea, ahí está, ¿no? Pero lógicamente yo no deseo que se acote así, sino deseo que se acote alineado a esta línea, es decir, paralelo, por así decirlo. Entonces, ¿qué hago? Yo me acerco donde estoy, donde la línea, y debajo del cursor aparece como una cota. Entonces le doy un clic y ahora sí me aparece de manera alineada, ¿no? ¿No? Con respecto a la línea que voy a darle valor. Por ejemplo, ahí le coloco 20, ¿no? Y ya está. Acepto. Muy bien. Ahora, si yo quisiera acotar el ancho, ¿no? O la medida de este hexágono, clic acá, y ahí me genera. ¿Se dan cuenta? Aceptar. Ah, ya. ¿Por qué me genera esta cota? Porque como este hexágono ha sido creado con un polígono, al yo darle aquí una medida de 20, asume que todos los lados tienen 20 milímetros. Entonces me crea una cota conducida, ¿no? Bien. Otro ejemplo, por ejemplo acá. Aquí sí voy a seleccionar con este rectángulo de acá. Por ejemplo, le doy un clic acá, otro clic acá, y ahí sí me acota el ancho. Ahora sí. 45, por ejemplo. Aceptar. Bien, escape, ¿no? También puedo acotar de punto a punto, ¿no? Por ejemplo, de este punto de acá a este otro punto de acá. Ahí está, ¿no? Le coloco 25, por ejemplo. Separaciones, distancias, ¿no? Todo eso. Bien. Eso sería todo con respecto a lo que corresponde al tema de hoy, ¿no? Recuerden que todo esto de acá va a estar subido en YouTube, en el canal de YouTube, la primera clase. Otro punto que quiero tocar. Siempre pidan el link de acceso un día antes, ¿no? Porque si ustedes lo piden el mismo día o lo piden a veces con una hora de anticipación, es un poco complicado que a veces le envíen el link y eso genera un poco de retraso, ¿verdad? Entonces, solicitamos un día antes el link, yo creo que no va a haber ningún problema para que se pueda acceder, ¿no? Y puedan ustedes con tiempo organizarse también. Otro detalle, recuerden que con más de 2 faltas, para el próximo nivel se va a hacer una observación y va a tener que esperar un siguiente curso para que pueda ingresar al nivel 2 en caso se continúen aperturando estos cursos gratuitos, ¿no? Les recomiendo que envíen también su correo electrónico a la página de Fadinso o en todo caso a Fadinso Educa. Seguramente Rosa se va a estar comunicando con ustedes para que los agregue al Drive y ahí se puedan ir subiendo algunos ejercicios o ustedes puedan ir subiendo sus ejercicios, sus capturas de pantalla para visualizar cómo va su avance, ¿no? Para ir evaluando esa parte también. Bien. Entonces, por mi parte, señores, esto sería todo, ¿no? Ah, me olvidaba. ¿Cómo guardo yo, por ejemplo, un documento, un archivo en Inventor? Igual que en un Office, aquí en el disquete, ¿no? Presiono, le doy OK, le doy acá. Y ahí me bota para guardarlo, ¿no? Y ya está. Listo. Otra manera de guardar en el teclado, Control más S, ¿no? Ahí está. Entonces me permite guardar. Bien, listo. Listo, señores. Eso sería todo de mi parte. Si hubiese alguna pregunta, vuelvo ¿no? a enmarcar. Pueden realizarme la consulta. ¿Ah? No hay ningún problema. Antes de dar por finalizada esta sesión.
Profesor, disculpe, ¿por defecto se va a guardar en documentos? Sí, por ¿O defecto puedo se guarda en documentos. Tú puedes escoger la carpeta que desees, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a dar acá a guardar ahorita, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que esto se va a guardar en el escritorio, acá, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta. Entonces ya cambia, ¿no? Es como un Office, ¿no? Que tú puedes seleccionar dónde guardar esto de acá, ¿no? Si tú quieres finalizar, por ejemplo, ya este boceto, le presionas acá en Finish Sketch, entonces ya no estás dentro de un boceto, ¿no? ¿Te das cuenta? Cambia el entorno, ya no está esas coordenadas de X, Y. Si tú quieres retroceder una acción, igual manera, control Z, quieres adelantar, rehacer, control Y, no hay ningún problema. Es similar a un Office, ¿no? No varía mucho en ese aspecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Yo, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿sí? ¿Cuál es tu duda? Este, res- respecto a la creación de los polígonos, ¿por qué era necesario o era más fácil eliminar esos puntos en los vértices, esos puntos amarillos? Ah, lo hago por tema de visualización. Si tú quieres que se vuelvan a visualizar, presiona F8 en tu teclado. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo se ve un poquito engorroso? O de repente para mí, ¿no? Si en caso uno trabaja mejor con estos puntos ahí teniéndolos, no hay ningún problema, ¿no? Pueden trabajar. Eso depende a gusto de cada uno. Lo activas con Ok, F8, lo gracias. desactivas con F9. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra Ya, gracias. consulta? No, está bien, no hay problema. A la próxima clase, igual, el día martes, 9:30 de la noche hasta las 11, ¿no? Ese es el rango de horario. ¿Ah? 9:30, 11. Como veo que estamos avanzando bastante bien con este grupo, entonces voy a correr un poquito el tema, ¿ya? Vamos a tratar de tocar otros puntos. Como les digo, si no es hoy, mañana envíen su correo, que sea un Gmail, si no me equivoco, para que puedan agregarlos a una carpeta compartida en el Drive, en la nube, entonces ahí se van subiendo algunos alcances, ¿no? O de repente ahí se publica el link, de momento, entonces ya está ahí compartido, entonces ya no tienen ese problema. Como les digo, el desarrollo de esta clase lo van a tener que subir, supongo que a la nube. Seguramente Rosa se va a estar comunicando con ustedes por medio de Fadinso, pero tiene que tener su correo, su Gmail, ¿no? Entonces, con su Gmail ustedes van a poder subir sus avances de cada clase, ¿no? El desarrollo para poder evaluarlo, ver cómo está, si puede pasar o no pasar al nivel 2, ¿no? De eso también se tiene un criterio. Profesor, ¿y el Gmail se lo enviamos por Fadizo Sí, por o por qué Fadinso. medio? No, por Fadinso o por Fadinso Educa. Cualquiera de los dos medios me parece que pueden enviarlo. Profe, yo tengo una consulta, por favor. Sí, dime, te escucho. En cuanto a ¿hay alguna opción para lo que es las cotas, digamos, para poder a veces utilizarlas visiblemente y cuando ya no las requiero, quitarles la visibilidad? Ya, no. Las cotas sí tienen que estar activas. Por ejemplo, si yo ahorita te das cuenta, ahorita está activa las cotas, ¿cierto? Mientras estoy ahorita en el sketch, en el boceto, ¿no? Por ejemplo, si yo finalizo el sketch, finalizo el boceto, ahí sí puedo quitarle esa visibilidad, ¿no? Aquí le doy un clic derecho y le doy visibilización de dimensión. Entonces te das cuenta, ahora sí no las visualizo, pero cuando estoy fuera del sketch. Cuando estoy dentro del sketch, dentro del boceto, ahí sí es necesario que estén activos esas dimensiones, porque le da el tamaño, ¿no? Y le da la parametría a todo lo que hemos dibujado. Ok, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Nos quedan 3 minutos antes de finalizar la clase. Profe, una preguntita. Las clases grabadas, ¿dónde le va a subir? Disculpe. Va a estar en YouTube, en el canal de Fadinso también, de igual manera. Ya, listo. Muchas gracias. Listo, no hay problema. Si desean, también pueden visualizar por ahí de repente algunas cositas del nivel 2, van viendo más o menos en qué se... Ahora, el nivel 2 de ustedes, en todo caso, va a ser un poco diferente, ¿no? Porque el nivel 1 anterior
no se sabía, todavía era incierto si iba a haber un nivel 2 o no, entonces se corrió en algunos puntos y se dejó de lado algunos puntos también que no se tocaron en el nivel 1 con respecto al Modify, acá esta parte de acá. Hay partes que se ha dejado un poco en blanco, entonces a medida de eso se va a compensar. En cambio, como ahora se sabe que es casi probable que va a haber un nivel 2, entonces ya no se va a correr de manera tan abrupta. No vamos a ir pausado, tranquilo. O sea, personas que por primera vez ven el Inventor, les aseguro que van a tener una buena base con respecto a modelado, ¿no? A principio. Muchas veces se obvian esas cosas en el modelado, ¿no? Ir tocando comando por comando, ver qué facilidades te puede dar en sí el Inventor. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Nos quedan 2 minutos antes de finalizar la sesión. Bueno, 1 minuto. No, ninguna, profe, ya todo claro. Muy bien, listo. Los espero el próximo martes de igual manera, 9:30 de la noche. Ya, 9:30. Ah, me olvidaba, antes de, si no, no queda la evidencia de que se ha realizado el curso. Por un momento podrían encender su cámara para tomar la captura de pantalla que se ha realizado con normalidad la clase, por favor. Antes que me olvide, ya sabía que algo me estaba olvidando. Si fueran tan amables. A ver, vamos a... A ver, un momento, por favor. Un momento, ahorita regulamos esto de acá para que se visualicen todos los que estén presentes. A ver, señores, un momento. Vamos a... ¿Cuántos asistentes hemos tenido el día de hoy? Hemos tenido alrededor de 20 asistentes, me parece. Bien. Listo, señores. A ver. Vamos a tomar la foto del grupo. Sonrían, señores. No estén tristes. Un momento, disculpen, no puedo tomar la captura de pantalla, no sé qué está pasando con el teclado. A ver, vamos a ver. Ya, a ver, mejor, vamos a ver, vamos a ver. No me permite tomar la captura de pantalla. Bueno, por esta clase parece que no habrá captura de pantalla. A ver, justo hoy, ¿no? A ver, vamos a intentar por última vez. Si se da, se da. Si no, no. Parece que no. A ver, un momento, un momento. Ahora sí, de repente, tal vez ahora sí. Ujú. Parece que no. A ver, un momento antes de... ¿Se pudo, profe, o nada?
Listo, ahora sí, muy amables, muchas gracias, disculpen el impasse más bien. Listo, ahora sí. Listo, muy amable, muchas gracias. Ahora sí. Ok, hasta luego. Listo, hasta luego. Hasta No luego, se olviden profesor. solicitar Hasta luego. Hasta luego, el ingeniero, link gracias. un día Gracias a antes. usted. ¿Ya? No se Buenas olviden noches. solicitar. Gracias a usted, hasta luego. Listo, hasta luego. Luego.